Para poder hablar de evaluación formativa, es importante comprender que la evaluación formativa se desprende del propósito de formación. Es común observar, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, que se habla de estándares, competencias, todavía en algunos contextos se habla de logros, indicadores, desempeños, o incluso se habla también de objetivos académicos, pero también se habla de visión y misión, pero se olvida de hablar de propósito de formación. Y es que si ustedes miran en muchas instituciones educativas, la visión y la misión apuntan más a la institución que a la naturaleza del propio estudiante. Entonces, el propósito de formación apunta en esencia al tipo de ser humano, al tipo de estudiante que vamos a formar. Si somos papá y mamá, entonces propósito de formación, tipo de hijo que queremos formar. Fue lo que hice con mi esposa. Es decir, hace más de 25 años nos dijimos, bueno, ¿qué clase de hijo queremos formar? Va a ser el propósito de formación en la formación de nuestros hijos? Eso es clave, eso es esencial para no andar por la vida improvisando. Un profesor que no tiene claro el propósito de formación, tampoco tiene claro cómo va a ser su evaluación formativa, porque no va a tener claro el tipo de ser humano que quiere formar. Quiero aclarar algo, no confundir propósito de formación con estándares, con competencias, con logros, indicadores. Esto es otro cuento. Normalmente los objetivos académicos se redactan para una guía, para un taller, para el desarrollo de una clase. Los desempeños también para actividades específicas, pero el propósito de formación es uno solo que lo redactas para todo el año. No lo cambias porque uno no forma un tipo de persona hoy, mañana voy a formar otro tipo de persona, pasado mañana otro. Formamos un solo tipo de persona durante todo el año. Pero partamos de la siguiente afirmación de valor. El primer propósito de formación que tenemos que tener claro como profesionales de la educación es ayudar a niños y jóvenes a aprender cómo crear la vida que realmente quieren. Recuerden que hubo una época en la que el papá era médico, pues exigía que su hijo fuese médico. El otro era ingeniero, también el hijo tenía que ser ingeniero. Y además le decían hasta con qué persona tenía que casarse e incluso decían quién iba a ser sacerdote, quién iba a ser médico, quién iba a dedicarse a este o a otro asunto. Es decir, como que la vida no las programaba. Por eso algo que me gusta de la evolución de la humanidad hoy es que cada vez tomamos conciencia que uno no viene a cumplir el sueño de otro, uno no viene a seguir la tarea de otro, uno viene a comprender cuál es la vida que realmente uno quiere. Y la vida que uno quiere no necesariamente coincide con la de los padres o con, la de las personas que nos rodean. Esto es importante porque si complacemos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, los formamos en que descubran y comprendan qué vida quieren llevar, eso les va a fortalecer no solo su salud mental, sino que los va a activar para todos los procesos de desarrollo de pensamiento, de innovación y de emprendimiento. Uno se vuelve mucho más creativo y emprendedor cuando tiene algo esencial que se llama libertad. Voy a remontarme al caso de Platón. Todos hemos estudiado a Platón, pero pocos en el ámbito pedagógico. ¿Él dio aportes a la pedagogía? Claro. Si vamos a hablar de propósito de formación, empecemos por preguntarle a Platón cuál es el propósito de la educación según él. Bueno, en alguna ocasión dijo que la tarea o propósito de la educación era retirar el ojo del espíritu enterrado en el áspero pantanal del mundo aparente, en constante mutación, y hacerlo mirar hacia la luz del verdadero ser, de lo divino. Es decir, pasar poco a poco, gradualmente, de la percepción ilusoria de los sentidos a la contemplación pura de la realidad, tal cual como es, sin falsedad. Por eso les coloqué esta palabra clave o esta oración clave, aprender a ver lo esencial. Alguien dirá, ¿será que algo dicho hace más de 2400 años sigue siendo vigente hoy? Claro que sí. Es más vigente hoy que cuando se planteó esta afirmación de valor que acabo de citar de Platón. Alguien dirá, ¿por qué? Porque hoy hay mucho más distractores que cuando Platón tuvo sus discípulos. O con esto no voy a decir a satanizar la tecnología, para nada. Las tecnologías no son ni buenas ni malas. Los malos y buenos son los que administran inadecuada o adecuadamente las tecnologías. Pero hay un asunto. El estudiante de hoy tiene
muchos distractores con las redes sociales, con el estar chateando todo el día, información que le llega, algunas que son pertinentes, otras que son muchas basura, eh, fotos que de una niña, que de la otra, etcétera. Esos son distractores y son los que hacen que el trabajo de un profesional de la educación de hoy, de un colega nuestro, sea mucho más complicado hoy que ayer. En muchas ocasiones he planteado que hoy es más difícil ser educador que ayer por la cantidad de distractores que hay. Un profesor acaba de decirle a sus estudiantes que hay que ser ético, hay que ser responsables, honestos, transparentes, y acaba el estudiante ese mismo día de llegar a su casa, encendió la televisión, el noticiero le dice que acaban pues, de dar una orden de captura a un gobernador que se robó miles y miles de millones, pero que ya va a quedar libre porque pues finalmente le dio dinero, sobornó o al juez o a los abogados contrarios, a la fiscalía, etcétera, y ahora va a estar feliz como una lombriz en su casa comiendo caviar y disfrutando del dinero que le quedó. Invirtió una gran cantidad en comprar a los jueces y comprar, pero finalmente al muchacho le dijeron que él quedó en su casa. O sea que si no se lo hubiesen pillado, quedaba libre. Y si se lo pillan, entonces igual queda feliz, libre de la cárcel, porque habitamos todavía en contextos corruptos. Fíjate, ahí hay dos tipos de información. Por un lado, el docente le está diciendo que sea honrado, que sea ético, pero por otro lado, unos medios de comunicación y una información social le está diciendo lo contrario. Mira, es un buen negocio también ser deshonesto. Fíjate, no es tan sencillo formar hoy por eso en valores y principios. De ahí la importancia de que no sea solo el profesor de educación religiosa el que se esté desgastando. Necesitamos que lo haga el de matemática, el de ciencia, el de social. De ahí de que hoy estemos hablando de evaluación formativa y es lo que nos está convocando en el día de hoy. Hay un autor que me gusta leer mucho, ustedes lo conocen, Yuval Harari, el autor de Animales a Dioses. Este señor, doctor y experto en todo lo que es historia medieval, historia antigua, nos dice cosas como estas respecto al propósito de formación, que las personas, los seres humanos, surgen del seno materno como ese vidrio recién salido del horno que tú lo puedes estirar, lo puedes enrollar, lo puedes modelar a tu antojo. Esta es la razón del por qué podemos hacer de nuestros hijos lo que querramos. Esto es una muy buena noticia. Alguien dirá, ¿y por qué? Porque nos estamos refiriendo al asunto de que sí es posible hacer de nuestros hijos lo que deseemos. Es decir, si papá y mamá nos ponemos al frente de la formación de un hijo, teniendo claro el propósito de formación de aquel hijo que queremos lograr, lo vamos a lograr. De hecho, les está hablando una persona que ya lo logró, es decir, que no tengo rabo de paja. Es decir, no me pasa eso de casa de herrero, cuchillo de palo, eso no va conmigo. Pero porque hace 25 años tuve claro con mi esposa qué tipo de ser humano queríamos formar. ¿Qué sucede? Que en una institución educativa, si un profesor quiere lograr eso, no lo va a lograr. A ver, ¿de qué esto está hablando? Acaba de decir que se puede y ahora dice que no lo puede lograr un profesor. Sí, acabo de decir que un profesor no lo puede lograr, pero un equipo significativo de trabajo sí lo puede lograr. Lo que estoy planteando es que el problema de muchas instituciones educativas es que quieren formar seres humanos con mentalidad científica, innovadores, emprendedores. Excelente, eso es lo que queremos. Excelentes seres humanos con sólidos valores y principios, pero si lo está haciendo una persona, es casi imposible. Necesitamos hacerlo todos. De ahí la importancia de que en los procesos de evaluación formativa haya unos principios y haya unos acuerdos entre todos. Ya dentro de un rato voy a hablarles de ello. Hannah Arendt es una académica con la cual me identifico, que se desplaza de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos huyéndole a la guerra y se comprometió mucho con la innovación. Por eso me identifico con ella. Los hombres, aunque han de morir, no nacieron para morir, sino para innovar. Para mí, no me cabe en la cabeza que un solo día pase en la escuela y en el hogar sin que al niño no se le pida que proponga, que transforme, que haga un cambio. Esos son elementos que son importantes que estén presentes en un propósito de formación, que estén presentes en un proceso de evaluación formativa.